y nos preparamos para escuchar a Rita Segato, que es una compañera que tiene un trabajo muy importante con el tema de violencia. Es como decimos nosotros, es una número uno, es una capa en este tema. Así que no desaprovechemos esta oportunidad, nos vamos sentando, hacemos una seña para que nos den el último café y nos sentamos y aprovechamos esta oportunidad para absorber todos los conocimientos y todo lo que nos va a decir Rita. Después, a Rita le gusta que ustedes participen y que le pregunten, así que estemos bien atentas, así después podemos participar. Gracias. ¿Se escucha bien? Buenos días, cambié un poco la versión del día. Buenos días a todas. Me dejó muy emocionada la película, y me emociona tener que estar aquí, este es mi país, es mi barrio. Tengo raíces muy hondas en estas calles, justamente alrededor de donde estamos en este momento, y acabo de llegar. Entonces, no podía entonces superar la emoción de todo eso que ver, ¿no? De el hermoso documental que acabamos de ver. Estaba pensando también, después de escuchar al secretario general, ¿no? Este medio, este ambiente sindical tan poderoso en Argentina, que es una de las vértebras, digamos, del país, cómo hablar, porque no es así en todas partes, ¿no? La organización sindical es, digamos, un poderío político importantísimo en nuestro país. En otros países no es el significado que tiene nosotros como organización, como fue dicho aquí, que ultrapasa, que va más allá de otras facciones, que trasciende otras facciones partidarias, etc. Está muy impresionada también por lo que escuché hablar aquí del secretario general del gremio de ustedes. Por un momento, si algo me gustaría ser del gremio. Después decía, no, pero qué fácil me seducen a mí, no puede ser. Tantos años de pensar el tema de género y me seducen así con media hora de hablar, ya estoy yo entregada. Bueno, no puedo optar de esta forma, de esta edad, tengo que continuar usando la razón, el cerebro. Entonces pensaba también en cómo hablar, de qué poder hablar aquí sobre mi trabajo, sobre mis esfuerzos, mis temas, ¿no? Que a veces son muy duros, y que puede ser de interés y de utilidad para ustedes, que son personas que tienen un trabajo regular, cotidiano, en organizaciones, en instituciones tan estables, por lo menos, de trabajo como son los bancos, o sea, cómo llegar a este público. Así que lo que me tranquiliza un poco es que voy a hablar un poco, voy a hacer una especie de pantalla, de abanico de las cosas que he tratado y que he pensado, y después abrimos para un debate, para una conversación entre todas, que responder problemas que puedan ser más próximos al cotidiano de ustedes. Yo estaba pensando, cuando empecé a que mujer y trabajo, mi tema es la violencia de sus varias formas, y no el tema del trabajo. Sin embargo, ¿cómo es posible, ¿no? A partir de la posición del presidente del sindicato, que las mujeres tenemos más escolaridad, ¿no? Nos cuenta el grado de escolarización de las mujeres en todos los países, las mujeres van más lejos en la escolaridad,
y sin embargo tienen en todos los trabajos menos sueldos, o sea, reciben menos. ¿Cómo es que se coloca eso junto? La escolarización de las mujeres que terminan más el secundario, que van más a la universidad, que terminan, que son más asiduas, más cumplidoras de sus obligaciones escolares que los hombres. En todos los lugares, y a medida que vamos viendo la pirámide laboral en todos los ámbitos, ellos van quedando en los precios inferiores, ¿no? Algo que se ha tratado, el secretario general dijo aquí, se ha llamado el techo de vidrio, ¿no? Y que en una tesis muy interesante de una estudiante mía le ha llamado el laberinto de cristal. En realidad no es un techo localizable, pero que atraviese a posiciones donde se toman las decisiones, las políticas, ¿no? Las políticas científicas, las políticas gremiales, las políticas, los gremios son estructuras profundamente patriarcales, casi como familias, ¿no? Donde por encima de todo hay una figura paterna, ¿no? Y funciona así. En todos los países, y he tenido diversos estudiantes sindicalistas que hablan de ese patriarcado gremial. Hablar sobre ese tema. Pero entonces, ¿cómo combinar, ¿no? ¿Dónde se origina ese laberinto de cristal que transitamos y que tiene como diversas mamparas invisibles que impiden a la mujer ir más allá hacia las posiciones donde se toman las decisiones sobre la vida, las posiciones de autoridad? Entonces, estaba pensando, la cuestión es la siguiente: cuando hablamos de género, todo es violencia. Entonces, ahí también existe una violencia, pero es una violencia que es como el aire que respiramos, como lo que he llamado en mi libro Las estructuras elementales de la violencia, de la argamasa jerárquica. Esa argamasa que pone un edificio en pie, que lo mantiene en pie, que es el edificio de la sociedad, que es jerárquico, ¿no? Y donde la violencia cotidiana, que pasa a constituir ese laberinto de cristal que no nos deja ultrapasar determinadas posiciones, es violencia también. O sea, no solamente es violencia, la violencia física, la violencia sexual, el feminicidio, los varios tipos de feminicidios que son tangibles, cuyos restos se pueden ver, pero también hay formas invisibles de la violencia que impiden a las mujeres atravesar determinadas fronteras, determinados límites y llegar a la igualdad. Entonces, yo le he llamado esto en mi libro una argamasa jerárquica. Es como decir que el pez no ve el agua y nosotros no vemos el aire que respiramos. Y ese aire es jerárquico y ese aire es violento. Pero es una violencia tan arraigada, una violencia que es como la atmósfera en la que vivimos, que no la vemos ni la sentimos, se ha vuelto una violencia indolora. Y es la violencia de la mirada moral, de la mirada de la sospecha moral, de la violencia moral, de la violencia psicológica, que es el ojo de la sociedad, que no es otra cosa que el ojo de los hombres sobre nosotros. Hoy cuando venía hacia acá, sabía que tenía estos aros que tienen el mismo color del vestido, además son de pompones norteños, ¿no? Que me encantan. Le decía, no me los voy a poner porque la gente por la calle va a pensar a esta hora y va con unos aros tan grandes. Eso es violencia. Ese miedo ya que tenemos inculcado al ojo que nos mira y al ojo que nos valora y al ojo que nos juzga, y que es natural, que es casi un impulso natural de cómo esto camino así, no voy por esa cuadra, no voy por esa cuadra, eso, ese ¿qué van a decir? Es pura violencia, es la violencia del aire que respiramos, eso se llama violencia psicológica, y violencia moral cuando se trata de franca sospecha sobre nuestras intenciones. ¿Qué intenciones tendrá al vestirse de esa forma? Es violencia. Solo que no lo percibimos como violencia, y lo percibimos como la costumbre. Ahora, por ejemplo, el gran paso de la CEDAW, de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, dice algo que es extremadamente novedoso y que es importantísimo, tanto cuando hablamos de género como cuando hablamos de raza. Dice que algunas costumbres son crímenes.
Y ahí entramos en un territorio muy interesante sobre el cual necesitamos tomar conciencia. Algunas costumbres, si pensamos que las costumbres son sagradas, la tradición es una palabra sagrada, algunas costumbres son crímenes. Después de la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación, la CEDAW, ¿no? Contra la mujer, dice, a partir de hoy, a partir de esta convención, muchas maneras acostumbradas de comportarse, con esa misma mirada que me dice cómo me puedo vestir, cómo no me puedo vestir, la sospecha que mi manera de presentarme en la sociedad, mi manera de ser, de hablar, mi corporalidad, mi sentimentalidad, esa sospecha acostumbrada sobre la manera que tenemos de ser las mujeres y muchas veces la manera de que aplicamos, ¿no? Cuando entramos en los cargos, entramos en las profesiones, entramos en la carrera académica, veo muchas veces mis compañeras son muy masculinizadas. Yo no quiero masculinizar, no quiero masculinizar ni mis sentimientos, ni mis maneras de fallar, ni mis maneras de no poder comportar de una manera completamente institucional o institucionalizada, o sea, es una forma agramatical de ser dentro de las instituciones y lo tengo muy elaborado. Primero ver un defecto, hoy intento construir una retórica que me transforme en una virtud. Puedo llorar, ¿no? Puedo colocar mi manera femenina de ser en la institución. Es muy difícil porque las instituciones, los bancos, son masculinas. Y ese ser masculino, ese programa institucional, esa masculinidad de la propia máquina que son las instituciones, es violencia con relación a nuestra forma de ser y a nuestra forma de sentir, y a nuestra manera en que nosotros tenemos, inclusive por ser madres, que construir nuestros vínculos. Entonces, en la mujer hay una cierta gramaticalidad, una cierta falla. Y no debemos abdicar de ello. No es que las mujeres vamos a funcionar como hombres. No, nosotros vamos a feminizar las instituciones. Y yo creo que ese es un proyecto. Ante una situación como esta que usted está fundando un órgano dentro del sindicato de bancarios que es femenino, la cuestión no es que las mujeres trabajen igual que los hombres, porque cumplen lo que nos falta, sino que la institución tendrá que volverse un poco más a la imagen y semejanza de las mujeres. Entonces, cuando no lo es, interpretarlo como violencia, interpretarlo como la violencia psicológica y moral sobre nuestro estilo de ser, nuestra historia como mujeres, ¿no? Nuestra sentimentalidad, nuestra cultura femenina. Y es muy importante defender que existe una cultura femenina diferente de la cultura masculina. Y eso es un tema que podríamos conversar si a ustedes les interesa. Entonces, dicho esto, es muy importante ver la cantidad de modalidades que la violencia tiene. En mi caso, he trabajado mucho más con la violencia propiamente sexual, la violación de calle, los asesinatos de mujeres, tanto en la esfera doméstica como en otra esfera que hoy se amplía, que es la esfera pública, en un universo donde el crimen organizado es cada vez más actuante. A partir de mi posición y de mi estudio sobre Ciudad Juárez y lo que vemos hoy que es la juarización, inclusive de la propia Argentina, o sea, la juarización del continente, la extensión de ciertas modalidades mafiosas que se expresan en la crueldad sobre el cuerpo de las mujeres, cómo se extiende esa forma de crueldad a los otros países de América Latina, inclusive el nuestro también. Entonces, esos son los temas. Y pensé en hacer una exposición sobre cómo entiendo la violencia y por qué llamé a esta presentación el problema de todos, ¿no? El problema de todos y por intentar no identificar el feminismo, que es algo que yo luego defendiendo en muchas mujeres, algunas mujeres les gusta, otras no, pero en mi caso yo creo que el problema de género, el problema patriarcal, es una pedagogía elemental de toda la sociedad y donde toda la sociedad sufre, muy especialmente los hombres, y más los hombres. Cada vez tengo
convicción que estoy dispuesta a defender de que esa revolución de género que las mujeres estamos haciendo en realidad va a libertar no solamente a las mujeres, pero que va a libertar a los hombres de sus mandatos y sobre todo del mandato de masculinidad, que es un mandato feroz sobre los sujetos masculinos. Entonces, yo defino la masculinidad como un paquete de 6 potencias. La primera es la primera que se pierde, la más frágil de todas las formas de potencia sexual. Pero ayúdame un poquito, pero no le entró el negocio que quería hacer, que no consiguió el puesto que aspiraba, de varias formas de que la operación en la bolsa no cotizó como pensaba, que no consiguió el ascenso en la universidad, lo superó, no consiguió el puesto. Esto es hombre, infelizmente, la primera potencia. Es que es verdad, digo todo. Se asustaron. Entonces las otras 6 van a sustituir las otras 5. La masculinidad es un título, como un título es un estatus. La feminidad no. Hay diversas versiones sobre este tema, pero esta es mi posición. La manera en que lo leo y en una historia antigua, ancestral de toda la humanidad, porque al final soy antropólogo. Entonces, la historia del género es una historia que se confunde con la historia de la especie, que tiene casi el mismo tiempo que la historia de la especie. Posiblemente la primera guerra fundadora de la especie humana haya sido una guerra de género, porque muchas de las especies animales, muy diferentemente de lo que nuestros prejuicios nos permiten ver, muchas especies de primatas, de monos, el líder de la horda puede ser macho o una hembra, que tienen estilos diferentes en su liderazgo. Por ejemplo, la hembra de los sauríes, de varios, los bonobos, diferentes tipos de monos que tienen liderazgos políticos, femeninos. O sea, la hembra, cuando la hembra está en esa posición de líder, distribuye más la comida, tiene otras formas de ocupar ese liderazgo que cuando son líderes machos. Pero en las especies animales vemos muchas formas de democracia de género que cuando comienza la historia humana se acaba. Por eso siempre podemos pensar que la primera guerra fue la guerra de la sufre, y eso está en muchos mitos de muchas sociedades que llamamos primitivas. Ese recuerdo transformado en un episodio de mito, el momento en que los machos toman el poder de las hembras, el poder político, y eso se vuelve definitivo en la historia de la humanidad, excepto en algunos breves periodos muy transicionales en que una mujer tiene, en general por herencia, por ser hija o esposa de un líder que ha muerto o heredera de alguna forma de un líder masculino. En general, en la historia de la humanidad, la política es masculina. Entonces, en los animales no. Entonces, muy posiblemente esa primera guerra de subordinación de las mujeres se dio en los primordios, cuando la especie aflora y se afirma en el planeta como una nueva especie humana, ¿no? El origen, el tiempo. Entonces lo vemos en la cantidad de rituales, de mitos, este momento y el significado de la manutención de esa supremacía masculina. Que en realidad esa manutención depende de varias formas de sujeción, de subordinación y de expropiación de la voluntad femenina. Formas en que, digamos, de la manera de una exacción de tributo, de una extracción de tributo de las mujeres, el hombre se constituye como hombre y como soberano, como detentador de este paquete de potencias que hasta donde conseguí mapearlas me parece que son 6. Y como dije, la primera, la más frágil, la sexual. Pero los hombres pasan, y
a sustituir por las otras 5, ¿no? Que dependen más de su voluntad y menos de su organismo, que son la potencia bélica, ¿no? El hombre ha sido el guerrero en todas las sociedades, el soldado, y en la larga historia de la humanidad el entrenamiento guerrero se confunde con el propio entrenamiento militar masculino. O sea, entrenamiento para la masculinidad y entrenamiento para la guerra, en gran historia de la especie, se confunden y se entrelazan. O sea, el entrenamiento para la masculinidad, la formación del sujeto masculino es una formación bélica, y eso es así de una forma ancestral. La tercera potencia es la potencia, no tienen un orden, como dije, son entreveradas, son entrelazadas. Una tercera de las potencias es la potencia política, ¿no? Su deber, o sea, la persona que pasa a representar a todos, su voz, su discurso es un discurso que circula en el espacio público. Y esa potencia política también es fuertemente marcada por el género masculino y se confunde con la propia masculinidad. La potencia intelectual, el gran profesor Miguel Maes, que es el profesor de toda mi vida prácticamente, al lado del hombre es difícil la mujer, ¿no? Hacerse oír al lado del gran profesor, porque uno consigue mediante varias formas de astucia, así como también inteligencia, ¿no? Hacer que la voz de uno tenga la misma potencia que el erudito fulano tal, que el catedrático fulano tal, pesa sobre la mujer una desconfianza y una atribución de secundaridad, que se haga en segundo lugar, que siempre habrá un maestro, ¿no? Entonces la potencia intelectual, la potencia económica, la potencia que es tan aceptada, ¿no? O sea, la política y la economía, lo primero que vemos en los magnates o en los grandes políticos bien exitosos es que tendrán sus mujeres, su marido, su harem, muchas veces más para exhibir que para disfrutar. Porque para disfrutar es necesario la primera potencia que es la ya vengo pensando tiempo. Entonces, es libertador, ¿no? Poder poner en palabras cosas que uno percibe, que son bonito todo el mundo, lo mismo público, todo lo coloca en una retórica, como se libera muchísimo, se vuelve mucho más soberana la mujer cuando entiende esta mecanismo, ¿no? Y la otra, la potencia moral, el hombre es el juez, ¿no? El hombre es el legislador, ¿no? Las mujeres llegamos, pero a veces llegamos a qué precio, al precio de abdicar de lo femenino que tenemos en nosotros. Y ese es el otro, ¿no? Podemos llegar a esa posición de poder, de evaluación moral de los otros, ¿no? Evaluación de valor, lo que sirve, lo que no sirve, lo que vale, lo que vale. Después, esa posición de superioridad moral, que es el mayor poderío de todos los poderíos. Hay un gran autor, ya fallecido, palestino, de la posición de estudios culturales y postcolonial, que dice que el mayor poder del colonizador, del conquistador, no es como se piensa el poder tecnológico, militar, económico, científico, sino es el poder de la superioridad moral. Por eso también cuando nos encontramos con aquellas personas que levantan la bandera de la superioridad moral, de lo moral sobre nosotros, hay también no aceptar. En portugués se dice espernear. Hay que dudar de todos aquellos que se colocan en la posición de la superioridad moral, de la posición del máximo poderío sobre nosotros. A mí me encanta ese pensamiento cuando lo encontré, cuando lo leí, cuando me di cuenta de que eso está dicho por Edward Said, que se lo estoy citando en este momento, me di cuenta que hay un extraordinario hallazgo que es
de la superioridad, del juicio moral sobre los otros. Entonces, entonces el hombre también es el que juzga moralmente, el que vigila y el juez, Dios juez, Dios es grande. Entonces, para ese paquete ese gran paquete de las 6 potencias es necesario mantenerlo. La diferencia entre la posición masculina y femenina en la sociedad es que para el hombre, el sujeto masculino o las mujeres que son masculinas, porque también existen, nos acordamos por ejemplo de Margaret Thatcher o de Condoleezza Rice, o sea, de grandes autoridades políticas que tienen una genitalia, han tenido una genitalia femenina, pero que no son necesariamente femeninas, que piensan masculinamente, como todas las mujeres, inclusive dentro del propio feminismo, que tienen una aspiración de poder, del ejercicio de esas potencias sobre los otros y muy especialmente la potencia moral. ¿Cómo luchar, ¿no?, por nuestra posición, por nuestra independencia, autonomía en el mundo, sin luchar por las potencias, o sea, sin que nuestra aspiración sea colocarnos en ese lugar de poder, ¿no?, sin una aspiración de sustituir el patriarcado por un matriarcado? La cuestión no es sustituir los personajes, las figuras o los organismos que se encuentran en la posición, sino modificar todo la forma en que vemos la realidad y luchar por una consigna que era muy originaria de los años 70 del feminismo, cuando empieza el feminismo, cuando empieza a meter el feminismo en los años 70, cuando el feminismo se reconstruye y empiezan en las diferentes disciplinas académicas a ver mujeres que pasan a pensar la ciencia a partir de una mirada femenina, ¿no? Una de las consignas era el horizontalizar, ¿no? ¿Cómo pensamos un mundo más horizontal, donde no haya mandantes y mandados, soberanos y sujetados, un mundo horizontalizado, donde el error femenino sea posible, donde podamos ser lo que somos, ¿no?, hablando en todas las áreas del conocimiento, del trabajo, etc. Entonces, ese proyecto de horizontalidad es mi proyecto, desde él hablo. Entonces, cuando volvamos al tema del paquete de las masculinidades, vemos que el hombre tiene en el sujeto masculino, cuando hay algo que agrede ese paquete de masculinidades, el sujeto masculino como sujeto humano sufre un desmonte, se compromete la propia subjetividad humana del hombre como ser humano cuando sus potencias son agredidas, por ejemplo, en el mundo, en la economía, ¿no? El hombre que no puede, digamos, proteger económicamente es muy atávico. El hombre puede haber leído todos los libros feministas, o sea, puede estar completamente enterado de estas luchas, pero es como atávico. Cuando el hombre se ve disminuido, ¿no?, en su potencia sexual, bélica, intelectual, económica, política, cuando él está reducido en la potencia, él también se ve reducido en su humanidad. Es un problema masculino que causa una cantidad de daño impresionante. Y quien de ustedes tenga un marido que gane un salario menor, o que a veces tenga un desempleado, ¿cierto?, o que le haya ido mal el trabajo, sabe la cantidad de agresiones, la cantidad de patadas, la cantidad de malestares, el sufrimiento que en el género, que no es otra cosa que un sub y baja, ¿no?, donde si uno está acá y el otro está acá, pero si uno sube la posibilidad de estar acá y el otro, si es el hombre que baja en esa relación, se siente profundamente agredido en su humanidad y no en su género, porque género masculino y humanidad masculina están comprometidos, están entrelazados. Es muy difícil un hombre que haya trabajado la cuestión de género. Los jóvenes, mis estudiantes, los jóvenes que tienen 40, 45 años, no supe. Para mí sí, porque ya pasé los 60, entonces muchos estudiantes anduvieron de mi mano, ya son más de 40 años, uno de feministas, muchos jóvenes feministas, porque se dan cuenta hasta qué punto es sufrido para el hombre soportar esa agresión económica, ¿no?, del desempleo, del fracaso, de la falta de medios, en fin,
violencias, y mucha de la violencia que observamos viene de ahí, se origina en esta confusión entre lo humano y lo masculino en el sujeto masculino. En cambio, la honra depende, la dignidad masculina depende del poder, de poder ejercer algún tipo, algún grado de poder sobre alguien, en general sobre su propia familia, sobre la mujer dentro de la familia, sobre sus propios hijos. Entonces, en esa emasculación masculina de ella resulta, ¿no?, una violencia de restauración, restauradora de una posición de dominio, que es la propia humanidad. Por eso digo, tenemos que libertar a los hombres de eso, y todo el mundo va a ser mucho más feliz. Y en nosotras mujeres no existe una honra de esa forma. A lo sumo, en algunas sociedades eso se ha perdido, y poder probar fertilidad, tener hijos, pero en realidad la honra femenina, pues, en cuanto tal, no es un problema. O sea, las mujeres, y eso hay algunas páginas de antropología muy lindas sobre otras sociedades en ese sentido, la mujer teniendo que hacer las tareas más bajas, teniendo a veces inclusive que prostituirse, en la historia de la mujer esclava, la mujer, no, eso no deshace su humanidad. Nosotros mujeres somos por esa razón más fuertes, al revés de lo que pensamos, porque no somos tan vulnerables a la indignidad como el hombre es. Yo creo que es retórico y es también estratégico decirlo así, aunque parece que estuviera invirtiendo muchas de nuestras lemas femeninas, pero yo he concluido muy recientemente de que es más estratégico en nuestras luchas decirlo de esa forma. Ustedes hombres son vulnerables, por eso necesitan matar, agredir, violar. Es por su vulnerabilidad. Si lo decimos así, es posible que consigamos cambiar la cosa. Si seguimos con el lenguaje de que es un programa femenino, que somos víctimas, etc., y decir, no, nosotros sufrimos. La violación no significa para nosotros lo que la violación significa en la mentalidad patriarcal. Me ha valido esta afirmación muchos de los debates y una cierta antipatía por parte de mujeres, por ejemplo, en México, donde hubo un debate sobre esta afirmación mía. La violación física tiene el significado que tiene de agresión moral y de asesinato moral, porque la atmósfera que respiramos es una atmósfera patriarcal. Me gustaría discutirlo con ustedes, pero yo creo que es estratégico decirlo así y pensarlo así. O sea, el acceso sexual, porque así pierde la gracia el acceso sexual. El acceso sexual es esa cosa codiciada por los hombres, porque hay un mito, una leyenda con relación a lo que significa el acceso sexual, ¿cierto? Significa estoy apropiándome de alguna manera. La película más linda, posiblemente muchos de ustedes la vieron, que he visto, donde hay un episodio de violación, es La familia de Antonia. ¿La han visto? No sé cómo se llama en español, La niña de Antonia o El linaje de Antonia. Es de una directora holandesa, mujer, y es una película muy larga sobre la vida de una mujer y su familia. En ella hay un episodio de violación, pero es interpretado como una agresión, sí, pero no como la muerte. O sea, en la mentalidad patriarcal, en la mentalidad masculina, la violación es la muerte moral de la mujer agredida, sus padres, hermanos, su comunidad, y todo aquel pueblo que debería haber sido capaz de protegerla. Y la historia de las guerras está hecha de esta forma. O sea, el aprisionamiento, el secuestro de las mujeres, la violación, su inseminación como territorio, cuando se conquista un territorio, la anexión del territorio y de sus mujeres como territorio, su inseminación por la soldadesca que entra en ese territorio, todo eso es la atmósfera patriarcal, la visión del cuerpo de las mujeres como apropiable mediante la violación. Si es patriarcado es desconstruido, pierde la gracia, pierde el sentido del acceso sexual, porque pierde su valor de destrucción moral de los hombres bajo cuya tutela ese cuerpo dentro de un imaginario ancestral debería ser cuidado. ¿Entienden? Entonces yo creo que estamos a la hora de revisar algunas de las afirmaciones
de autoridad, muy pocas mujeres, ¿no? Pero no hemos construido desarmar, desarticular el artefacto violento que es el género. Y mucho de ese artefacto violento depende de una visión patriarcal que nos domina a todos, hombres y mujeres, dentro de una sociedad. O sea, deshacer el patriarcado significa poner punta cabeza, poner patas para arriba, ¿no? Muchas de las formas en que pensamos, inclusive la propia violación, pensamos la agresión al cuerpo de las mujeres. Poder generar una contrarretórica, donde el hombre sea construido como el débil, el que necesita que el mundo cambie para poder liberarse de sus mandatos de masculinidad, que son mandatos siniestros, que los hacen sufrir. ¿Cierto? Son mandatos de honra, tremendo la categoría, no olvida de eso. No son deshonra la categoría. Si hay placer, la deshonra es muy poco. Esa es la libertad. Esa es la libertad. Entonces, generando la retórica porque hemos caído un poco en un feminismo faccional, en un feminismo muy acomodado. Hoy el feminismo son carreras, o sea, cuando en los años 70 yo vivía en Europa, comenzamos en el feminismo, ahora se hagan esos calles, en cortillas, gritando, así que no existe más nada, son carreras, ONGs, carreras académicas, ¿no? Entonces se ha como pasteurizado bastante el feminismo, hemos salido de la calle y no estamos pensando la retórica. Yo creo que si queremos realmente que el mundo cambie, no basta con escuchar en el campo del Estado, que ese es el otro gran tema, la otra gran pregunta, el otro gran interrogante, ¿no? Porque hemos luchado probablemente todas nuestras fichas, ¿no? Al pasar leyes, políticas públicas, generar instituciones. Eso es necesario hacerlo, pero si nos quedamos solamente ahí en la pelea en el campo estatal, vemos que no hay nada. O sea, esa es otra evaluación que estoy haciendo con gobierno, y que acabo de mencionar para aquí sobre la ley de la peña en Brasil, pero también sobre varias luchas en Argentina. O sea, la ley de la peña se ha observado después de un pequeño descenso en el año en que la ley fue promulgada. A partir de ahí los asesinatos de mujeres continuando su carrera ascensional. En Argentina también, en Brasil se asesina a una mujer cada hora y media. Acá, y entonces en Argentina, cada 30 horas. Lo que hay que hacer con esas cifras, que no he tenido tiempo de hacerlo, porque de hecho puede ser cualquiera en su casa, pero poner la población total, o sea, ver cuántas mujeres, cuánta es la población total de Brasil, cuál es la población total de Argentina, y ver entonces si están más o menos iguales, esas cifras son próximas. La de una hora y media con un bulto de población de más de 200 millones de habitantes, y un bulto de población, no sé cuántos tiene Argentina, de 40 millones de habitantes, son cada 30 horas. A ver cómo se comparan esas cifras haciendo esa ecuación matemática, pero es interesante. Yo creo que vamos a ver más o menos un ejemplo semejante, que no ha cedido con las leyes, que no ha cedido con las instituciones, o sea, con un Estado que ha incluido la cuestión de género en todas sus instituciones y en sus leyes, en los Estados que hablan hoy de género, de protecciones especiales, etc. Y el Estado no está pudiendo proteger a las mujeres. Varía un gran, es muy importante y muy interesante pensar en eso, ¿no? ¿Qué se puede hacer dentro del Estado? ¿Y qué no se puede hacer dentro del Estado? ¿Y qué es lo que el Estado no podrá hacer? Ese es el tema sobre el cual yo trabajo hoy. En mi convicción personal, solo la comunidad puede proteger. Estaba pensando cuando escuchaba al secretario general, el sindicato es una especie de comunidad, es un tipo de comunidad. Podríamos pensarlo como una asociación donde las personas se relacionan más comunitariamente. Entonces, organizaciones que son de tipo comunitario, más capacidad de supervisar la vida de sus miembros y vigilar y proteger a sus mujeres. Tiene un Estado nacional. El Estado nacional
se relaciona con individuos. Lo que se espera de eso es una protección del Estado, una ciudadanía compuesta por individuos que cada uno vive en su espacio privado. Sin embargo, no existe una cosa común, que es el espacio privado. O sea, cuando la familia se solidariza en el pasaje de la modernidad de la modernización en nuestros países, ¿no? Vemos en ese espacio entre cuatro paredes el sufrimiento de las mujeres, sin alianzas. Cuando uno va, por eso decide haber trabajado tantos años junto a las dinámicas internacionales y las sociedades indígenas mirando, cuando la sociedad indígena va nuclearizando a las familias, se pierde el ojo colectivo sobre la vida individual y se pierde la capacidad de vigilar los ángeles en encierro, porque la familia nuclear no es otra cosa que el encierro de la familia. Y la transformación del espacio doméstico en un resto, y la captura de toda la política en el espacio público, que lo llamamos hoy, que hemos bloqueado mucho, tocado muchísimas fechas y esperanzas en la esfera pública, uno ve que la esfera pública muy poco esto es muy grande, ¿no? Y en ese momento eso es lo que estoy escribiendo. ¿Por qué? Porque todo enunciado político es secuestrado. Y la esfera pública es una construcción masculina. Aunque hoy las zonas de la democracia radical y todo ese verso dicen, no, pero la esfera pública habla de las mujeres, de travesti, de transexual, de transgénero, todo puede hablar ahí, pero pueden hablar con ustedes, las representantes, lo vamos a hablar. Se puede hablar de la pública, pero hay que hacer todo un travestitismo. Por ejemplo, yo acá estoy premeditadamente hablando con una serie de infracciones que me permito y que tengo una retórica para defenderlas. Pero cuando vamos a hablar con el secretario general, con cualquier persona, con cualquier autoridad, es necesario hacer un travestismo sujeto autorizado para hablar en la esfera pública. ¿Por qué? Porque la esfera pública es históricamente que nosotros pensamos no solo con la razón, pensamos con la razón y pensamos con la imaginación. Nadie piensa solo con ideas, las ideas tienen cuerpo, tienen forma. Entonces, esa esfera pública es la república de intención masculina, ¿cierto? Y no solo masculina, sino de un hombre blanco, propietario, letrado y heterosexual. Y la parte de heterosexualidad de ese hombre que inventó la esfera pública es una heterosexualidad que entre paréntesis y decir, esa heterosexualidad no es una heterosexualidad porque no tenga prácticas homosexuales ese sujeto masculino, sino que es una heterosexualidad porque es un padre de familia, porque es un padre de familia, o sea, funcionalmente él es heterosexual. Nada dice eso sobre su sexualidad real, porque ahí ya entramos en otras aulas, en otros misterios, en otras enigmas de la sexualidad humana, pero porque es un padre de familia, ese sujeto inventor de la vida. Entonces, él crea históricamente, a principios del siglo XIX, la República. Hay varios estudios para Estados Unidos sobre esa invención de la República y las letras a los periódicos. ¿Quién quería hablar ahí? Tenía que ser como un hombre. Hoy se dice, no, pero hoy hablan de la República los indios, los negros, las mujeres, LGBT, cualquiera. Pero habla condicionado a un formato, a una gramática, a una forma de comportarse, a un vocabulario, a una encenación de un sujeto con prestigio cuya voz va a sonar y va a contrapasar y va a tener su influencia cuando es una persona autorizada, o sea, una autoridad en ese sentido, para hablar en esa esfera pública. Entonces hay un secuestro de toda la política ahí. Todo lo que no hay se confunde en un resto. Esos hogares, el hogar nuclear, femenina, lo doméstico, en los
4 décadas y no hemos conseguido. Por eso cuando hay una víctima mujer no duele tanto, no es una víctima enteramente política, es una víctima permanentemente empujada al tema de lo privado, al tema de lo íntimo, al tema de la relación de la intimidad. Y mirarnos eso es muy difícil, es un esquema muy estabilizado y es un esquema muy poderoso, ¿no? Lo de lo privado, es una vida privada, ¿cómo voy a entender? No, pero su hija está pegando un teléfono y entrar en la casa de ellos. Ese dilema, ese escrúpulo de la casa de ellos, no existe en el mundo mexicano. La casa, el espacio doméstico es totalmente abierto, realizado y el encadenamiento del espacio doméstico es mucho más fuerte y se ha perdido en la organización progresiva de la familia y el fenómeno de la intimidad, que lo tenemos como sacrificio, que hay que poner un lazo. Entonces, eso es por ahí morir las mujeres. Y luego viene un tema muy reciente, por esa misma razón, nuestra tendencia ha sido siempre a percibir los asesinatos de mujeres, la victimización, el maltrato de mujeres como una cuestión de la vida sexual y lo sexual como una cuestión de la vida íntima. Y es verdad que las mujeres han muerto mucho más en la vida íntima, o sea, en las relaciones interpersonales. Pero lo que estamos viendo en este momento es un aumento de los asesinatos, de las agresiones, de la tortura sexual hasta la muerte, de las cuales el mundo que se buenísimo, de las mujeres en lo que estoy llamando hoy a los nuevos escenarios bélicos, las nuevas formas de la guerra. Y cuando vemos a los periódicos todos los días, ¿no?, hablar del narcotráfico, Rosario, el circuito de Córdoba, el circuito de Rosario, estamos hablando realmente de una nueva forma de la guerra que se expande en varios espacios en América Latina y que no está ni siquiera teorizada esa forma de la guerra. No se sabe muy bien, se habla, por ejemplo, en las noticias de los policiales, se habla como el crimen. Cuando pensamos en esa forma de la guerra, pensamos en gente pobre, no blanca, inculta, y eso nos impide, nos obnubila y nos impide ver que esas nuevas formas de la guerra están vinculadas a enormes cantidades de capital de circulante que circulan por ahí y que se originan en diversas formas de contrabando, del tráfico, de la trata, varias formas de crimen organizado y su vinculación con la política. O sea, la editorial Quinta Limón está presentando un librito mío el sábado en Morón, en la casona de Morón, va a estar Zaffaroni y Hugo Cañón, en donde voy a republicar en Argentina mi ensayo sobre Ciudad Juárez, que se llama La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, y una segunda parte que es una entrevista sobre Argentina, sobre la criminalización de la sociedad y de la política, sobre la mafialización de la política. Y esto no tiene nada que ver con no tiene nada que ver porque como Argentina es un país extremadamente faccionalista, inmediatamente ya se agruparon las fuerzas. Quien habla del narcotráfico es anti-K. No, yo no soy anti-K, a mí me encanta Cristina, encuentro algunos defectos, pero es una política que aprecio. Pero no por eso vamos a dejar de hablar del problema real que es la expansión de las nuevas formas de la guerra, la mafialización de la política, ¿cierto? Entonces, ahí, en ese nuevo escenario bélico, que es el otro tema, muy fuera de las relaciones interpersonales, muy fuera de las relaciones domésticas, de la intimidad, existe un otro tipo de crimen, como el de Ciudad Juárez, o sea, con tortura hasta la muerte, con tortura sexual multitudinaria, una nueva forma de victimización de las mujeres, una nueva forma de crueldad sobre el cuerpo de la mujer, que no son las mismas las guerras tradicionales entre estados, en que, como decía, desde las guerras tribales hasta la mitad del siglo XX, hasta la guerra de Yugoslavia, de la antigua Yugoslavia, era la entrada de los ejércitos, se toman un territorio, la
pasando algo distinto en el espacio público por razones que no son personalizables, que no son del ámbito interpersonal, pero que tienen que ver con las nuevas formas de la guerra, son nuevas formas de victimización de las mujeres. Candela, por ejemplo. Candela es un caso clásico, ¿no?, de lo que en los últimos textos llaman femigenocidio. O sea, alguien que muere en una situación de bélica, de combate de mafias, de disputa por territorios, siempre guerras jurisdiccionales, guerras que no están marcadas como las guerras entre estados, con insignias, con uniformes, con toda una ritualización de la guerra que se ha perdido y que se expresa de otra forma, son guerras de sicarios. Entonces, esas son las muertes de Ciudad Juárez, y nueva forma de muerte de las mujeres en el mundo de la mafialización de la economía y de la política, como el que nosotros estamos ocurriendo bajo nuestros ojos. O sea, son guerras de control territorial, de soberanía jurisdiccional, que se expresa, porque no puede expresarse de otra forma, en formas de crueldad sobre los cuerpos de las mujeres y en algunos casos de los niños, a no edad completamente. Entonces, ese es el gran espacio del sufrimiento, ¿no?, de las mujeres y del cuerpo de las mujeres como un bastidor donde se inscribe la propiedad, se inscribe la posesión, se inscribe el dominio, la soberanía masculina, y donde organizaciones mafiosas tienen una estructura semejante a la estructura de la propia masculinidad. No sé si podemos, me gustaría llegar con lo que he pensado a los temas que ustedes quieren pensar y tratar, me parece que es lo más interesante. Hola, muchas gracias por darnos esta charla. Mi nombre es Soledad Gol. ¿Soledad? Sí. Bancoreano, Buenos Aires. ¿Qué dijo? Bueno, mi idea es cómo nosotros podemos cambiar este patriarcado, ¿sí?, sabiendo que se va a llevar a través del tiempo. Pero ¿qué armas tenemos desde la gracia y la dignidad de la mujer para poder cambiar cada lugar? De lo más pequeño, que es el lugar que hablabas vos, la familia, a las grandes instituciones, como esta. Sí. Gracias. Una de las cosas que pensé para comenzar a hablar, me lo olvidé, es qué ha cambiado, ¿no? Si vamos a contar la victimización de las mujeres, eso no es en la ascensión de las mujeres, en la discusión de la igualdad, algunas pocas mujeres han trascendido, han atravesado el laberinto de cristal y han podido instalarse, pero la gran mayoría de la pobreza hoy hay un proceso de feminización de la pobreza. Entonces, digamos, pero ¿qué ha ocurrido, ¿no?, en estos últimos, he sentido, y posiblemente ustedes también lo han sentido, en este último 8 de marzo? Las mujeres sí me parece que hemos adquirido una conciencia de género, o sea, una ética feminista, una manera de reconocernos como una entidad política, una fuerza política. Eso es lo que yo veo como, si no he visto progresos en el campo de la violencia, de los números de la violencia, de las formas de la crueldad, que son dos cosas diferentes, otra cosa es la forma de la crueldad y el ensañamiento con el cuerpo de las mujeres ha aumentado. Por ejemplo, las mujeres antes en las guerras que se llaman las guerras convencionales no había un ensañamiento específico en el cuerpo de las mujeres. O sea, lo que sufría la mujer era una especie de subproducto de la propia guerra. Ahorita, el primer ocurre en la guerra, lo dicen todos los especialistas, y son estas guerras difusas, no son guerras de Alemania contra Inglaterra y Estados Unidos, son guerras difusas, guerras que no empiezan, no terminan, pero están ahí en los suburbios, en los lugares de la gente desprotegida, ¿no? Y a veces alcanzan a alguien que es protegido, ¿no?, como fácil.
Pero lo que vemos es hoy sí un ensañamiento, formas de crueldad específicas aplicadas al cuerpo de la mujer. Eso es ¿no? Entonces no hemos visto grandes progresos ni en números ni en las formas de la crueldad en el cuerpo de las mujeres. No hemos visto también en la parte económica y del trabajo la pobreza de analistas económicos, ¿no? Pero sí creo que nuestras luchas nos han llevado, está apareciendo una forma de conciencia de género, de ética feminista que se expande. O sea, ética femenina, se quiere llamarlo. O sea, un reconocimiento de que la otra mujer está de un lado porque sufre algo que también sufre. O sea quien sea. Y eso uno lo ve en las familias, no sé cómo se podría investigar eso. Pero sí se puede eso transformar en una retórica interesante, como estaba diciendo, y las retóricas son las que cambian el mundo. El discurso cambia la sensibilidad ética, transforma a las personas. El discurso de las mujeres, yo creo que es una gota de agua que está transformando la manera en que nosotros nos vemos entre sí. ¿Cierto? Ese hábito, por ejemplo, de que llego en un grupo y hay un hombre hablando y una mujer hablando y todo el mundo va escuchando lo que el hombre dice, es algo como automático de la entrega de autoridad a la mujer, ¿no? La atribución de autoridad a la mujer. Todavía me sale en alemán, todavía, o sea, son cosas muy automáticas de quién debe el supuesto saber. ¿Quién será el que sabe, el que tiene la manija, el que tiene la autoridad? Eso está cambiando. Ustedes dan prioridad y preferencia a la interlocutora. Eso es lo que podemos llamar de una ética. Cuando hay gente hablando, ¿no? Primero darle el beneficio del crédito a la mujer. Esas son transformaciones sutiles que tenemos que cultivar, que tenemos que introducir y implantar en la sociedad. Habla de mujer primero. Puede ser que pero partir del principio de que la primera chance es para una confianza de saber, confianza de que su opinión me va a interesar más. Es algo tan sutil del cotidiano, ¿no? Esa cuestión de la interlocución. ¿Quiénes son los interlocutores más relevantes? Primero las mujeres. Son pequeñas píldoras, características de una ética femenina, que por ahí se camina, hay un camino ahí. Sí.